descanses y Ok, también para que tengamos, pues, mayor maniobra, pues, de entrar un poco más en profundidad en este texto. Pero, ok. pues, sí, entonces vamos a ir poco a poco. Tu colega, la maestra Ide, me comentó que no puede, está por ahí en auditorías, tú conoces este tema, de demostrar precisamente que lo que se ha hecho es real, ¿no? Entonces está en ese tema, un poco de gestión. Y tu otro colega, el maestro, pues no sé qué habrá pasado de él, no sé si estará pues bien, esperemos que sí. Entonces, pues vamos a estar aquí, maestro Enrique. Espero que Yo me creo que puedo. sí debe de estar bien porque ya ve que las malas noticias corren rápido y no, aparentemente todo bien. Entonces, yo creo que sí, a lo mejor está con mucho trabajo y eso le ha impedido. Y sí, respecto a la maestra ID, pues creo que por ahí traía un problema, de presión laboral, entonces, pues ahora yo creo que por eso le llegó la auditoría. Ujú. Sí, totalmente. Ahorita vemos muy bien, hablando de políticas educativas, que muy bien, te digo que yo ya revisé el libro completo del profesor Gilberto Guevara Niebla, que claro, Ajá. al igual que el profesor Pablo Latapí, han dado escenas importantes sobre el punto de vista de lo que es México en el tema de la educación. Vemos muy bien que a partir ya de lo que fue la fundación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, con este filósofo de la educación, fue abogado, él estudió derecho, al igual que este secretario Emilio Chaifet, que fue gobernador del Estado de México, el que estás viendo por este medio, estudió derecho, al igual que en su momento el propio Vasconcelos, en la época de Álvaro Obregón, donde ahí les contaba una pequeña historia que llega a una localidad y el niño pues no sabía. Igual forma, si no saben leer, aunque les envíes libros, La República de Platón, La Metafísica de Aristóteles, prácticamente esos libros no tendrán ningún valor para ellos. Y de ahí precisamente viene esa obra del profesor, bueno, profesor, también fue embajador por allá en la India, el profesor Octavio Paz, que escribió por ahí un libro, Las Máscaras Mexicanas, donde hablaba sobre este tipo de rostros en México, ¿no? Vemos en las ciudades, vemos también en las localidades, etcétera. Y de ese consenso cultural viene también la descripción de que les había platicado un poco de la polis, que significa ciudad, estado. De ahí surge la política. Todos somos entes políticos. Recordando ese libro del profesor Fernando Sabater que se llama Ética para Amador, donde habla precisamente del factor de civis, de ciudadano, como se dice en latín, que pertenecen a esta cultura, una cultura que se posee, una cultura que se aprende, se adquiere. Y ese tipo de adquisición va de la mano también con una forma de sustentarla a través de la educación. Las costumbres, las tradiciones se pierden, por ello es importante retomarlo en la educación. Y me viene a la mente, ilustre profesor Enrique, un libro del profesor, bueno, es un libro que se llama La cuestión escolar, críticas y alternativas de Jesús Palacios, de la editorial Coyoacán, donde hablaba sobre el propósito de la educación. Por ejemplo, hemos visto que la educación debe de corregir defectos y proporcionar virtudes. Por lo tanto, después de la educación de esta época de pandemia, ¿cuáles son las necesidades que están surgiendo? Necesidades nuevas, porque hay necesidades que están ahí metidas y claro está que va ocasionando también diferentes dificultades. Estas grandes dificultades lo vamos a ubicar ahora, ahorita en el 2014, con este asesinato de estos normalistas, que fue un impacto político fuerte también, y ahorita lo vamos a ver también que pues genera también rupturas, como el día de hoy que sucedió. Lamentablemente también por ahí surgió en la línea del metro a Politécnico, surgió por ahí otro vagón que se empezó a sacar fuego, etcétera. Otro accidente hubo de hoy del tema del metro. Algunos dicen que todo es política, pero me parece que también hay conspiraciones, se podría decir. Pero bueno, mantenernos también al margen. Muy bien, como lo habíamos retomado de ilustre, maestro Enrique, vimos ya la primera etapa del 2012-2015 del tema de dos puntos centrales.
en la época de Enrique Peña Nieto dentro de la presidencia, que aquí gana precisamente, vemos muy bien que el propio Enrique pues gana, por ahí salió un auge también de escándalo que su tesis había sido plagio, etcétera, etcétera, ¿no? En la Panamericana. Este abogado invita a este hombre que estudió en la UNAM, estudió también para ser abogado. Me parece que los abogados son los que determinan el punto de vista de la educación. Y en esta primera etapa de este sexenio va de la mano con el concepto de la evaluación y el concepto de la centralización. Claro está que aquí va a venir también un conflicto que ya lo hemos platicado, tú lo comentaste y realizaste muy bien la observación de lo que es el sindicato y la coordinadora, etcétera, etcétera, de este punto de vista. Muy bien, prosigo con esta primera etapa que ya la hemos, te lo he comentado. Aquí precisamente uno de los temas de lo que fue a partir de 15 de febrero de 2013, dentro de la Cámara Alta, la Cámara Baja, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, eh, se promueve y se da esta ley de que tanto los docentes que están en una supervisión como los directores deben de realizar evaluaciones. Estas evaluaciones es para dar a conocer su conocimiento y si realmente tienen todas las capacidades para estar en ese cargo. Y deberías de tener nada más tres oportunidades para realizar la evaluación. Claro que hubo choque fuertísimo a partir del 2016 y claro, la Secretaría de Educación Pública en un momento que cedió a ello, empezó a cancelar la evaluación. Luego hubo un conflicto fuerte con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México. Este organismo se fundó en el 2002, en el tiempo de Vicente Fox, que desapareció en el 2019, llamado el INE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Este tipo de punto de vista con la primera fase de la reforma educativa del 2013 va de la mano con el tema de la evaluación. Evaluar a los que salen de las escuelas normales o los que están dentro de ciertas categorías de una escala totalmente vertical dentro de la educación. Ahora bien, y claro está que este punto de lo que habíamos platicado ya, era precisamente que a partir de lo que fue 2015 ya, vemos que eh, a partir del 2012, 2 de diciembre del 2012, empezó, me parece que ahí viene el profesor Juan Carlos. Muy bien. Entonces, a partir ya de lo que fue 2 de diciembre del 2012, se vino a dar esta propuesta del concepto de el tema de la evaluación. Claro está que la evaluación también causa incertidumbre, pero en sí, hablando de la evaluación, retomando la idea del profesor Rap Tyler a partir de 1935, que lo toma de las fábricas, ese tipo de esencia de las fábricas del siglo XIX, donde llegabas y tenías un checador, tenías un tipo de instrumento que te evaluaba durante la semana y te decía, bueno, ¿realmente este trabajador requiere un ascenso o es el trabajador del mes o un despido? De ahí lo realiza el profesor Rap Tyler a partir del siglo XX con su libro El currículo. De ahí viene el concepto de la evaluación, que tiene tres rostros. Vemos la evaluación formativa, sumativa, y antes de esas dos variables está la diagnóstica. Por lo tanto, a partir ya de lo que fue el 2015, hubo presiones fuertes en especial fue en especial fue el grupo de la Coordinadora Nacional para los Trabajadores de la Educación, provocó un cierto disgusto en ese tema de que después de haber realizado esas tres evaluaciones, yo siendo supervisor de zona, y si no paso esa evaluación, pues iba surgiendo lo que se va a llamar el despido. Eso provocó conflictos y recuerda, maestro Enrique, también al maestro Juan Carlos, a partir del 2015 había también elecciones nacionales aquí en México,
Por lo tanto, ¿qué hizo la Secretaría de Educación Pública? Dio a conocer un decreto que la evaluación dentro de estas categorías de seguir con el trabajo docente o dentro de subir dentro de este tipo de trabajo vertical o horizontal se suspendió. El Instituto Nacional para la Elevación de la Educación, que uno de esos directores era el profesor Gilberto Guevara, de hecho estuvo en ese sistema de la evaluación, manifestaron su, pues, se podría decir su punto de vista de admiración. ¿Qué está pasando? ¿Por qué han suspendido esto? Claro, claro está que ellos describen propio profesor, al igual que los que están dentro de ese tipo de organismo de evaluación, dicen, bueno, todo se debe a un factor político. Y en efecto, los docentes no solamente son ciudadanos, sino también son votantes. Hay mucha votación dentro del sistema magisterial en México. Claro está que a partir ya de lo que fue mayo del 2015, y a partir de junio ya se vuelve otra vez a estructurar este tipo de evaluación. Claro está que fue tipo como un tipo de engaño que sucedió en el tema de este hombre Emilio Chaifet y el tema de la evaluación en México. Muy bien, ya a partir de lo que fue 2015, vemos, ilustre maestro Enrique, que la prueba enlace surge a partir del 2013 con la Secretaría de Educación Pública, que era un tipo, un instrumento de evaluación para ver cómo estaban los niños en la escuela básica, la educación básica. Una vez la prueba enlace surge, no tiene tanto empuje. Desde el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación surge este tipo de instrumento que se va a llamar Planea. Claro está que así como llegó, desapareció. Este Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes surgió como una forma de dar descripciones, dar propuestas y también dar instrumento, porque los reactivos salían del Instituto Nacional para la Evaluación para evaluar a los docentes dentro de esta reforma educativa que fue una reforma de la evaluación. Realmente, desde mi punto de vista, ilustre maestro Enrique, fue interesante, porque tú sabes, maestro Enrique, que necesitamos evaluar la práctica docente. Es decir, con la buena intención no es suficiente. Con decir, bueno, un director de un plantel puede decir en una escuela telesecundaria, puede decir, bueno, todo está bien, no pasa nada, aquí los maestros están correctos. Pero ¿qué tal si no tienen las formaciones? ¿Qué tal si no tienen la adquisición de competencias necesarias? Evaluar qué significa corregir defectos, hablando el tema de la educación, pero también proporcionar virtudes pedagógicas. Eso es precisamente yo, como educador también que soy, puedo decir que la evaluación es importante, maestro Enrique, en cualquier sector, no solamente educativo, tú lo sabes, en cuestión de la medicina. Eso es importante también saber. Por lo tanto, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación realiza a partir del 2015 su propuesta de Planea. Sabemos muy bien que en el 2019, ilustre maestro Enrique, el instituto desapareció. Ya no existe. Si puedes entrar a su portal, todavía hay investigación desde la educación a partir ya de lo que fue la época del conflicto del petróleo, de Miguel de la Madrid, hasta la época del propio Salinas de Gortari, que ya lo hemos visto con lo que fue el plan de la renovación educativa o la calidad educativa. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá, ilustre maestro Enrique? Básicamente nada más es una, eh, realmente estaba planeado que hubiera despidos con las evaluaciones, porque yo tenía entendido que no. O sea, lo que se hacía era una evaluación y dependiendo de lo que se encontrara, ya venía una capacitación. Había, bueno, en primer término, venía la parte de lo que era un despido de su función. Iba a seguir teniendo trabajo, sin duda alguna. Pero, por ejemplo, yo siendo supervisor, si no podía pasar la evaluación, el examen
en 3 ocasiones ya no iba a poder ser supervisor. Iba a seguir en otro trabajo, a lo mejor dar ya clases, pero en esa función prácticamente ya no iba a seguir estando. Sí había un despido de esa función, pero no de toda la estructura, lo comentas bien, de toda la estructura de la escuela mexicana, ¿no? Por eso hubo también, pues, molestia, porque recuerda, maestro Enrique, igual el maestro Juan Carlos, espero que se conecte, tener una plaza de la educación en México hasta a nivel de supervisor es una plaza de oro. Es decir, nadie lo quiere soltar, porque hay mucho ahí de por medio. Por lo tanto, si esas 3 oportunidades fracasaban, dejabas esa plaza, te ibas a lo mejor a una escala menor de lo que habías alcanzado. A eso realmente se refiere ilustre maestro Enrique. Claro que lo que es el sindicato y la coordinadora lo vieron como un despido, así lo mencionan literalmente como un despido, maestro Enrique. No te preocupes, ilustre maestro Juan Carlos. Ese es el pan a veces de cada día, el Internet. Maestro Enrique, ¿quieres comentar algo más? No, 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 era nada más el comentario. Ok, muy bien. Gracias por ese apostillado, maestro Enrique. Espero que haya quedado un servidor, se haya expresado correctamente. No, perfectamente, completamente resuelta la duda. Excelente, muy bien. Vamos ya con la segunda etapa de esta reforma educativa de Enrique Peña Nieto a partir del 2 de diciembre del 2012. Claro está que entró en funcionamiento a partir del 2013. Bien, en esta segunda etapa nos vamos a ubicar a partir del 2016-2018. Claro que esta etapa todo iba de la mano con la sucesión presidencial. Como ahora, por ejemplo, va a estar duro el asunto a partir ya de este año, maestro Enrique, y ni se diga el siguiente año con la sucesión presidencial. El tema educativo se ha convertido también en un tema político. No es que la educación sea un producto de la cultura, sino se está convirtiendo lamentablemente en un producto de la política. Cada sexenio se promete, cada etapa, cada 6 años surge ciertos discursos que al final de cuentas es muy difícil. Por ejemplo, el día de hoy estaba yo platicando con mi suegra aquí en la casa y platicamos sobre mi sobrino, un sobrinito que tengo por parte de mi esposa y decía que su maestra no iba a estar toda esta semana. Y bueno, le pregunté, es que creo que se va a capacitación, me dijo mi suegro. Y recordé precisamente que la capacitación docente para la nueva escuela mexicana, ¿te acuerdas, maestro Enrique, que lo vimos del día 2 al 6 de este mes? Me parece que todavía Pero siguen en capacitación los docentes. Una capacitación express, ¿no? Para esta nueva ideología, etcétera. Ahorita les voy a platicar un poco de dónde viene esta ideología que se habla sobre que el sexo es producto de la cultura y no de la biología. Ahorita les voy a decir de dónde viene. Harán de raso porque eso entra capacitación, capacitación express y tardía, ¿no? totalmente. Te platiqué, maestro Enrique, aquí el maestro Juan Carlos también que están escuchando. Yo sigo por ahí. Ahorita bueno, les voy a pasar el portal y ya te lo había prometido, maestro Enrique. Nada más te estoy prometiendo aquí como si fuera Cherezada en las mil y una noches. No sé qué decir ya. Pero te voy a compartir la liga donde tú puedes entrar, maestro Enrique, y ahí viene todas las notificaciones de que fue precisamente la documentación se envió el 31 de diciembre del año pasado. Por lo tanto, los supervisores directivos tenían que estar en capacitación el día 2 de enero. Y dices tú, bueno, estoy en la playa ahorita, ¿no? Pero ahorita vemos que la capacitación sigue todavía. ¿No? Por este tipo de nueva escuela mexicana, con planteamientos de la educación basada en la comunidad, un tema tipo socialista, etcétera, etcétera. A veces la comunidad, bueno, la propia sociedad, a veces no tiene la respuesta en este tema del aprendizaje. La educación, al final de cuentas, ilustres maestros, es un tema individual, es un tema concreto de sujetos, ¿no? A veces así es el tema. Recuerden, yo abogo por Paulo Freire en la educación del oprimido. La educación cambia al sujeto. ¿A quién? A Enrique, a Juan Carlos, a José Cruz. Cambia a sujetos concretos.
Claro que el sujeto va a hacer un cambio en su comodidad, por supuesto que sí. Muy bien. Eso, ahorita les voy a platicar un poco de dónde viene este tipo de ideologías que está dentro ya de la escuela mexicana o comúnmente, como se le ha llamado, el caballo de Troya de la Agenda 2030 de la ONU. Ahorita se les voy a platicar un poco todo este punto. Muy bien. ¿Quieres comentar algo, maestro Enrique? Sí, que si realmente ahorita está la capacitación, como decíamos, que es tardía, y lo que dice usted que no lo conocen, pues yo creo que si, que mucha gente no lo conoce, yo creo que si no lo conoce la propia secretaria, pues menos lo va a conocer a otras personas, ¿no? Sí, de hecho por ahí les puse una pregunta de examen que creo que les va a ocasionar un poco de carcajadas. De eso se trata un poco también la ironía socrática en la evaluación. Por ahí puse una pregunta que lo puse en paréntesis. No puedo contestar eso, maestro Enrique, no puedo contestar eso. Ok, Sí, es que realmente, no sé ustedes, pero da pena. Es decir, da pena ajena realmente. Es decir, si tú, de hecho, una vez le comentaron a este intelectual periodista, filósofo mexicano, Carlos Fuentes, una vez le preguntaron, oye, ¿qué harías tú, profesor, si fueras secretario de Educación Pública? Y él dice, renunciar, renunciaría en este momento. ¿No? Entonces, imagínense nada más, el tema está duro, está difícil, las circunstancias, porque la pregunta es, ¿hacia dónde pretendemos llegar con la educación en México? Tanto pública o privada, ¿hacia dónde pretendemos llegar? ¿No? Entonces, ese es un tema difícil. Muy bien, vamos ya con excelente apostillado, maestro Enrique, y qué bueno que está aquí el maestro Juan Carlos. Bien, sin más preámbulo, prosigo. En esta tercera tesis, en la segunda etapa, 2016-2018, viene lo que es el giro pedagógico. Aquí entra un hombre que, bueno, estudió derecho, pero como es de familia de abolengo, se va a estudiar a Inglaterra, a la Universidad de Oxford, que ahí pues se paga en dólares las colegiaturas, no son nada baratas. Estudia también lo que es parte de política general. El propio Aurelio Nuño entra a partir del 27 de agosto del 2015. El propio Emilio Chaifet no se dijo en público por qué se fue, pero hay por ahí, y lo van a ver en en el texto que está en la plataforma, y si quieren leer el libro, la regresión educativa, la hostilidad de la 4T eh, ante los intelectuales, lo van a revisar. Hay como especulaciones también, ¿por qué? Porque el propio Emilio Chaifé tuvo conflictos fuertes con el magisterio, y hablar de magisterio es hablar de miles de votantes ahí. Si el magisterio está en tu contra, pierdes muchos votantes. Lamentablemente así se ve desde la visión de la política. Por lo tanto, la entrada de Aurelio es para llevar a cabo, en efecto, la propuesta de la reforma educativa, que ya vimos varios sectores. La propia reforma educativa de Enrique Peña Nieto va el tema de la evaluación, de fortalecer el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE, que desapareció en el 2019. Tercer punto, lo que es la actualización del magisterio docente a través de el plan de evaluación y de ir ubicando cada una de sus capacidades, etcétera. Y claro, el cuarto punto, y yo lo veo muy interesante también, volver a retomar lo que es centralizar la educación, es decir, a partir de la época del propio Aurelio Nuño, se controló las finanzas del pago al docente. Es decir, el pago a los docentes ya se va a hacer desde la federación. Un claro ejemplo lo vemos ahorita en la época este sexenio, que los pagos de los docentes se hacen desde el Banco del Bienestar, ¿no? Es un poco más centralizado también, desde la época, bueno, desde el punto de vista de la federación. Entonces, eso fue la entrada de Aurelio Nuño fue una entrada de apaciguar las aguas, esa gran tormenta que se aproximaba, pero no solo ahí, sino había otra gran tormenta que venía desde Guerrero, desde una escuela normal. Ahorita lo vamos a ver a grande rasgo, pero estaba duro la tormenta en esa época. ¿Por qué? Porque
Aurelio Nuño también tenía sus proyectos. Él quería ser presidente de la República, así como lo escucha. Claro está que José Antonio Meade, pues, le ganó el pastel, ¿no? Vemos ya la historia, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver en esta segunda etapa de la época del propio Enrique Peña Nieto. Muy bien, prosigo. Ahorita yo creo que vamos a volver a entrar, ilustres maestros, otros 15 minutos, y vamos a entrar con la misma liga, para que lo tengamos presente. Muy bien, primera tesis. Aquí vemos ya que a partir de tocar las arcas, el santo grial que siempre ha existido en la educación en México. ¿Cuál es el santo grial? La manera de metáfora es que los puestos directivos son puestos vitalicios, pero también puestos que se pueden heredar a otras personas, ¿no? Estos puestos que tienen mucho poder. Por lo tanto, había un grave, se podría decir, coyuntura, conflictos. Vemos también, por ejemplo, lo que fue la sección 22 ahí en Oaxaca, donde hubo conflictos también de choque a partir del 2016. ¿Por qué? Porque no querían que este tipo de evaluación, por el cual cada uno demostrara su capacidad para estar ahí, hasta 3 oportunidades en la evaluación, pues querían que se quitara. Entonces la presión era fuerte. Entonces Aurelio entró para mantener cierta la calma y asegurar que él no lo sabía en ese momento. Él pensaba que él iba a ser el candidato, llegar a la presidencia, pero pues no fue así. Por lo tanto, no pierdan de vista este punto en políticas educativas. Para mantener al magisterio contento, hay que darle también lo que quiere, lo que pida, ¿no? Entonces, mucho trabajo, pero pocos requerimientos. Eso es lo que estamos viviendo y eso fue la promesa de la candidatura cuando veamos la modificación del artículo 3 de la Constitución mexicana a partir ya del 2018. Por lo tanto, el tema está más que candente, como si fuera precisamente este libro, Pantaleón y las visitadoras. Es un libro para adultos, ¿no? Algo así suena precisamente, pero está muy candente. Muy bien, ilustres maestros, ¿qué les parece si salen, por favor, vuelven a entrar nuevamente con la misma liga y seguimos con esta tertulia del día de hoy? Claro que sí.